Cuando el Papa muere o dimite, se activa un proceso conocido como cónclave para elegir a su sucesor. Es uno de los eventos más trascendentales y enigmáticos de la Iglesia Católica. Un ritual antiguo que no solo decide al líder espiritual que guiará a más de 1.000 millones de fieles en todo el mundo, sino que también marca el pulso del catolicismo a nivel global. Envuelto en siglos de historia, el cónclave sigue un protocolo riguroso y casi ritualístico. Cada detalle, cuidadosamente orquestado, está diseñado para asegurar que la elección sea justa y verdaderamente inspirada por el Espíritu Santo. Hagamos un fascinante recorrido explorando los intrincados procedimientos y los cónclaves más icónicos que han dejado huella en la historia de la Iglesia. ¿De dónde viene la palabra cónclave? Bueno, viene del latín cum clave, que significa con llave. Piensa en ello como un grupo de cardenales encerrados para elegir un nuevo papa. El cónclave en la Iglesia Católica se creó principalmente para asegurar un proceso ordenado y secreto en la elección del Papa, evitando interferencias externas, largos periodos sin Papa y garantizando la independencia de los cardenales electores. El proceso de elección de papas ha evolucionado considerablemente a lo largo de los siglos. Por ejemplo, al inicio del cristianismo, los papas eran elegidos por el clero y los fieles de Roma, como una especie de aclamación popular. Esto generaba bastantes disputas y la aparición de antipapas, como sucedió en 418, cuando el emperador Honorio resolvió una elección controvertida, defendiendo al Papa Bonifacio I frente al contendiente antipapa Eulalio. En el siglo IV, los emperadores romanos empezaron a influir en la elección de papas. Luego, fueron los reyes ostrogodos de Italia y posteriormente los emperadores bizantinos quienes requerían la confirmación de la elección papal. En 1059, el Papa Nicolás II dijo: «Solo los cardenales pueden elegir al Papa», con su decreto In nomine Domini, donde estableció que solo los miembros del colegio cardenalicio podían elegir al Papa, eliminando la participación del clero y los laicos locales. Este cambio buscaba asegurar una elección más libre de influencias externas y más centrada en la espiritualidad y la integridad del proceso. Pero fue el Papa Gregorio X quien promulgó la Bula Ubi Periculum durante el Concilio de León, estableciendo las reglas del cónclave en 1274. ¿Por qué? Porque tras la muerte del Papa Clemente IV, tardaron 3 años en elegir uno nuevo. Este periodo se conoce como el interregno de 1268 a 1271. Así que Gregorio X decidió: encerremos a los electores hasta que decidan. Las reglas eran bastante estrictas. Los cardenales debían estar recluidos en una estancia cerrada, sin habitaciones individuales. Solo podían ser atendidos por 2 sirvientes y solo si estaban enfermos. La comida se suministraba a través de una ventana para evitar el contacto con el exterior. Después de 3 días de cónclave, los cardenales recibían solo una comida al día. Tras otros 5 días, solo pan y agua. Durante el cónclave, los cardenales dejaban de percibir sus rentas eclesiásticas, un método bastante extremo, pero efectivo para poner fin a esos largos periodos sin un líder en la Iglesia. En 1970, el Papa Pablo VI excluyó del derecho de voto a los cardenales mayores de 80 años, buscando modernizar y agilizar el proceso de elección. En 1996, el Papa Juan Pablo II promulgó la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que regula el proceso de elección del Papa en la actualidad. Esta Constitución preserva normas antiguas y establece otras, como aquella que determina que, durante el cónclave, los cardenales se alojarán en un edificio construido al efecto en la Ciudad del Vaticano, la Casa de Santa Marta, pero las votaciones se seguirán realizando en la Capilla Sixtina. Cuando el Papa muere,
El camarlengo certifica su muerte, llamando al Papa 3 veces por su nombre de pila, no el papal, mientras le golpea suavemente en la frente con un pequeño martillo de plata en presencia del maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, de los clérigos prelados, del secretario y del canciller de la Cámara Apostólica. Cierra la habitación papal y destruye el anillo del pescador junto con el sello papal. Esto se hacía tradicionalmente para evitar la falsificación de documentos, pero hoy es simplemente una forma de simbolizar el fin de la autoridad del Papa. Si el Papa dimite, como ocurrió con Benedicto XVI en 2013, se sigue un protocolo similar. En ambos casos, la Iglesia Católica entra en un período llamado sede vacante, donde el colegio cardenalicio toma el control, pero sin poder tomar decisiones importantes que corresponden al Papa. Su tarea principal es organizar y llevar a cabo el cónclave. El cardenal Camarlengo se encarga de administrar los asuntos temporales de la Iglesia y del Vaticano durante la sede vacante. Este rol incluye supervisar la preparación del cónclave y gestionar los bienes y propiedades de la Iglesia. Para ser elegido papa, técnicamente cualquier varón bautizado católico, célibe y que acepte la doctrina de la Iglesia puede ser considerado, pero en la práctica se sigue la tradición del cardenalato. Es decir, casi siempre eligen a un cardenal, ya que se considera que tienen la experiencia y el profundo conocimiento de la Iglesia necesarios para asumir el papado. Se convoca a todos los cardenales electores, menores de 80 años, a Roma. Antes de que comience el cónclave, participan en varios días de reuniones llamadas congregaciones generales. Estos debates ayudan a dar forma a la dirección de la Iglesia y permiten evaluar a los posibles candidatos. El día designado, los cardenales asisten a una misa especial en la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal decano. Por la tarde, se reúnen en la Capilla Paulina y marchan en procesión hasta la Capilla Sixtina, mientras entonan la letanía de los santos y cantan el Veni Creator, invocando al Espíritu Santo. Dentro de la Capilla Sixtina, cada cardenal presta juramento de cumplir con los procedimientos establecidos, defender la libertad de la Santa Sede, mantener el secreto y no hacer caso de ninguna instrucción externa sobre la votación. El cardenal de mayor antigüedad lee en voz alta el juramento completo y luego los demás cardenales repiten el juramento con la mano sobre los evangelios. Cuando todos los cardenales han prestado juramento, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias ordena a todos los presentes, excepto a los cardenales electores y participantes en el cónclave, que abandonen la capilla. Tradicionalmente, se coloca en la puerta de la Capilla Sixtina y exclama «Extra omnes», en latín, «todos fuera». Luego, cierra la puerta. Durante el cónclave, se mantiene un estricto secreto. Los cardenales y el personal tienen prohibido revelar cualquier información sobre la elección. Los cardenales electores no pueden comunicarse con el exterior por ningún medio, y las escuchas ilegales llevan a la excomunión automática. Solo 3 cardenales pueden comunicarse con el mundo exterior en circunstancias graves y con aprobación: el penitenciario mayor, el cardenal vicario de Roma y el vicario general del Vaticano. En el cónclave de 2013 se usaron mecanismos electrónicos modernos para buscar dispositivos de escucha ocultos en la Capilla Sixtina. La Universi Dominici Gregis prohíbe expresamente cualquier medio de comunicación o información como periódicos, radio o televisión. El Wi-Fi se desconecta en todo el Vaticano y se instalan inhibidores de frecuencia para evitar cualquier forma de comunicación electrónica con el exterior. El cónclave sigue un proceso de votación meticuloso que se lleva a cabo en varias rondas diarias hasta elegir al nuevo papa. Veamos cómo funciona. Los cardenales realizan hasta 4 votaciones diarias usando papeletas escritas a mano. Cada cardenal escribe el nombre de su candidato en una papeleta, la dobla y la deposita en un cáliz o urna. Unos escrutadores designados cuentan las papeletas y las leen en voz alta. De esta manera se garantiza la transparencia y el cumplimiento del procedimiento.
Para elegir al nuevo papa, se requiere una mayoría de 2/3. Si ningún candidato obtiene esa mayoría, las papeletas se queman con un producto químico para producir humo negro, lo que indica que la votación no es concluyente. Si después de 33 votaciones no se logra un acuerdo, se realiza una elección extraordinaria entre los dos candidatos más votados. Cuando un candidato finalmente obtiene los votos necesarios, las papeletas se queman sin productos químicos, produciendo humo blanco para anunciar el éxito de la elección. Una vez que el cardenal alcanza los votos necesarios, se le pregunta: ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Si acepta, elige un nombre papal. El papa recién elegido es conducido a la Sala de las Lágrimas, donde se viste con las vestiduras papales y se prepara para su primera aparición. El cardenal protodiácono anuncia entonces: Habemus Papam. Habemus Papam, tenemos un papa, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, seguido de la primera bendición del nuevo papa a los fieles. Varios cónclaves han marcado no solo la Iglesia Católica, sino también la historia del mundo. Algunos de los más importantes fueron: el cónclave de 1294, la elección del Papa Celestino V. Tras 2 años de estancamiento, el colegio cardenalicio eligió a un ermitaño, Pietro del Morrone, que se convirtió en Celestino V. Su inexperiencia le llevó a dimitir, sentando un precedente crucial que más tarde permitió la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013. El cónclave de 1378, el Cisma de Occidente. Tras el regreso del papado a Roma desde Aviñón por parte del Papa Gregorio XI, el cónclave de 1378 eligió al Papa Urbano VI. Sin embargo, una facción de cardenales declaró inválida la elección y eligió a Clemente VII, dando lugar al Cisma de Occidente, una división dentro de la Iglesia que duró casi 40 años. El cónclave de 1492. El ascenso del Papa Alejandro VI. Rodrigo Borgia, conocido por sus maniobras políticas, fue elegido Papa Alejandro VI. Su papado, marcado por el nepotismo y la corrupción, dejó un legado controvertido que contribuyó a las peticiones de reforma de la Iglesia. El cónclave de 1513. La elección del Papa León X. León X, miembro de la influyente familia Médicis, supervisó la expansión de la influencia artística y cultural del Vaticano. Sin embargo, sus políticas de indulgencia contribuyeron a la reforma protestante de Martín Lutero. El cónclave de 1846, la elección del Papa Pío IX. Pío IX se convirtió en el papa que más tiempo reinó en la historia y desempeñó un papel crucial en la definición de la infalibilidad papal a través del Concilio Vaticano I. Su elección marcó un punto de inflexión en la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. El cónclave de 1978, la elección del Papa Juan Pablo II. Karol Wojtyła se convirtió en el primer papa no italiano en 455 años. El liderazgo carismático de Juan Pablo II y sus esfuerzos por combatir el comunismo tuvieron un profundo impacto en la política mundial, especialmente en Europa del Este. El cónclave de 2013. La renuncia del Papa Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco. Por primera vez en 6 siglos, un papa dimitió voluntariamente. La posterior elección del Papa Francisco marcó un momento histórico, ya que se convirtió en el primer jesuita, el primer latinoamericano y el primer papa del hemisferio sur. El cónclave papal es un acontecimiento trascendental que determina el líder espiritual y administrativo de la Iglesia Católica. Su meticuloso proceso, impregnado de tradición, garantiza que el Papa elegido encarne los valores y la misión de la Iglesia,
A lo largo de los siglos, los cónclaves no solo han dado forma al papado, sino que también han influido en la historia mundial, reforzando la importancia de cada elección. A medida que la Iglesia siga evolucionando, los futuros cónclaves desempeñarán un papel esencial para guiar al catolicismo a través de los desafíos de la era moderna.